respecto al voltaje de entrada, ver si se comporta como conductor o como aislante. Entonces, con respecto al siguiente tema, ahora vamos a analizar el diodo emisor de luz. No es más que el mismo símbolo, la única diferencia es que simboliza, o así lo van a encontrar, que emite unos rayos, en este caso de esta forma. Entonces, esa sería su simbología. Por sus siglas en inglés, diodo emisor de luz. Entonces, ¿cuál es la única diferencia entre el diodo convencional, que ya saben cuáles son, silicio, germanio y arsenuro de galio, con respecto al diodo emisor de luz? La primera característica es, yo o cualquier proveedor de un diodo emisor de luz les tiene que dar el voltaje de conducción, ¿sí? En este caso, o en este ejemplo, voy a suponer que es un LED rojo. A diferencia de los demás colores, cada uno tiene su voltaje de conducción o su corriente de conducción, que recuerden que hasta este momento yo los he estado manejando como voltajes umbrales o corrientes umbrales, ¿sí? Muy importante en este punto que entiendan que es un voltaje fijo y una corriente fija. Si en este caso ustedes por configuración sobrepasan la corriente, se puede quemar o lo ideal es que se quema o se funde, como lo quieran ver. El punto es que a comparación del diodo normal, aquí sí tienen que controlar ustedes la corriente en el circuito, ¿sí? O de cierta forma, como si estuvieran protegiendo ustedes un dispositivo. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bien. Entonces, ya saben, yo les tengo que dar prácticamente los valores de voltajes y de corrientes de cualquier diodo. En este caso, emisor de luz. ¿Sí? Vamos a suponer que este diodo rojo opera a 1.8 volts. Mismo caso, yo necesito ver que para empezar esté bien polarizado. Si no está bien polarizado, ¿qué quiere decir? Que no va a conducir o en este caso no va a encender el diodo. Entonces, como primer ejemplo de un diodo, lo vamos a tomar de esta forma. Tengo una fuente, 12 volts. ¿Vale? Ok, primero, ¿conduce el circuito o no? Sí. Bien. Entonces, como ya conduce, es posible encontrar una
una corriente en el circuito. ¿Cuál es la corriente del circuito? ¿680? ¿600 qué? La problemática nos pide el voltaje en este nodo. Mi duda es, ¿cuál es el voltaje y cuál es la corriente de ese circuito? De 0. No, no es 0. Es 9.5 ¿Cómo lo supo? porque puso que el LED rojo era de 1.8 volt y como tiene el otro me imagino que es de silicio. ¿Y por qué se lo imaginan? Si lo primero que les dije es que si yo no les doy un elemento de diodo, puede ser de silicio, germanio o arsenuro de galio. Recuerden que eso es lo que tienen que preguntar al principio cuando no les dé suficientes datos. Especificar qué diodo es. En este caso vamos a respetar el valor que dio el compañero. Voy a poner que es de silicio. Entonces, aquí vamos a colocar que es un LED rojo. Recuerden que aquí solamente coloqué ejemplo de rojo, pero cada color tiene un diferente valor umbral. Si yo escojo blanco, tiene un valor de 2.2 volts. Si yo escojo amarillo, 1.7 volts y así sucesivamente. Entonces, les dije la clase pasada, cuando tengan un circuito, pregunten qué elemento es cada uno cuando yo no se los especifique. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien, entonces, ese es el primer paso, especificar los elementos. Segundo, ya que tengo especificado, observar si realmente conduce o no. En este caso, está bien polarizado. Entonces, recuerden, si quieren transformar el circuito, como en este caso, vean aquí, yo en este punto lo estoy especificando que es un valor nodal, o sea, de 12 volts. Pero si ustedes quieren llevar ese valor nodal a una fuente, simplemente lo especifican y se entiende que aquí hay una fuente, como en este punto, equivalente a 12 volts, ¿vale? Se los digo por los problemas que les dejé, que vienen ya los valores nodales. Así se representa realmente en la simulación. Una fuente y la Tierra, ¿vale? Entonces, como el primer diodo es de silicio, se puede reemplazar por una fuente. ¿De qué valor? De 0.7 volts. Correcto. Segunda fuente, de un diodo emisor de luz. ¿De qué valor? 1.8 volts. Exacto. Y ya obviamente ya puedo cerrar el circuito
con una resistencia que es de 680 ohms. O si lo quieren cerrar de cierta forma completo, se entiende de que es así. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una corriente en el sentido de la manecilla del reloj y la vamos a llamar una corriente del diodo o una corriente del circuito. Entonces, ya que tengo esos dos valores, el primer caso es, o la problemática nos indica, cuál es el valor en este nodo. ¿Sí? Para ello, pues necesito saber la corriente que hay en el circuito para que yo sepa cuál es el valor nodal o, en su defecto, como lo hizo el compañero, diferencias de voltajes entre cada uno de los dispositivos que hay en caídas. En este caso sería 12 menos 2.5 volts, puesto que es la suma de 0.7 más 1.8 como caída. ¿Sí? Entonces, resumiendo, sería B0 va a ser igual al voltaje de entrada, o Vin, menos la caída del voltaje del diodo de silicio, menos la caída del de LED. ¿Sí? Entonces, sustituyendo cada uno de esos puntos, sería 12 menos 2.5. Queda claro que es la suma del silicio y del LED. ¿Sí? Sí, profe. 9.5 volts. Y esta sería la respuesta que nos pide la problemática. Ahora, si yo quiero saber la corriente que pasa en la resistencia, se dan cuenta que es un circuito en serie. Entonces, yo puedo especificar que la corriente del diodo es igual a la corriente en la resistencia o en la única resistencia que hay ahí, y es igual al voltaje en la resistencia sobre la resistencia, ¿sí? Pero resulta que el voltaje de la resistencia es igual al voltaje que nos pide el problema, B0 entre R. Entonces, ¿cuál es la corriente del diodo? Es 0.014 amper. Les dije que convirtieran ese 0 en un dígito para que tengan más datos. Sería 13.97 miliamperes. Correcto. Y esta sería la respuesta para una corriente del diodo. ¿Vale? Sí. Bien. Entonces, otro caso. Recordando, si el diodo emisor de luz o cualquier diodo se encuentra de esta forma, mismo caso, se comporta como un circuito abierto, por lo tanto, no hay una corriente en el circuito, ¿sale? Entonces, para todos los casos, ya sea el mismo diodo LED, si yo lo coloco, vamos a suponer que yo lo convierto en LED y está de esta forma, automáticamente se vuelve cero la corriente. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Entonces, ese es el caso del diodo emisor de luz. Ahora, vamos a analizar otra configuración.
Si en este caso yo les dijera, tengo un diodo LED, vamos a llamarlo blanco, que resulta ser que para que conduzca se activa con 2 volts y una corriente de 20 miliamperes, ¿vale? Esos serían los datos que yo prácticamente les estaría dando como diodo LED blanco, ¿vale? Recuerden, un voltaje umbral o de operación, vamos a llamarlo, y una corriente de operación, ¿vale? Bien. Segundo, yo le estoy dando una fuente de entrada a este dato, voltaje de entrada, vamos a suponer que de 30 volts, ¿sale? Eso quiere decir que si yo formo mi circuito, tengo mi diodo emisor de luz blanco, y resulta que me deben de encontrar el valor de R para que este diodo opere a 2 volts y tenga una corriente de 20 miliamperes, ¿sale? Eso quiere decir que en conclusión, la corriente que debe de haber en todo el circuito, vamos a llamarla ahí del diodo, tiene que ser de 20 miliamperes, ¿vale? Entonces, díganme ustedes, ¿qué valor tiene el resistor para que este LED blanco opere de forma normal? Entonces, mismo caso que los otros, si se dan cuenta, es un circuito de una sola malla, pueden aplicar el valor que sea realmente o la ecuación que sea. Si ya ustedes conocen que en otros casos la corriente del diodo fue igual al voltaje de entrada menos el voltaje del diodo entre R, simplemente despejamos R y es igual al voltaje de entrada menos el voltaje del diodo entre la corriente del diodo, ¿vale? Entonces, sustituimos el voltaje de entrada de 30 menos el voltaje del diodo. ¿Cuál sería el voltaje del diodo? 2 volts. 2 volts, el voltaje de operación, ¿vale? Y en este caso yo se los di como dato acá. Entonces sería 2 entre la corriente del diodo. En este caso, ¿cuál sería la corriente? La nominal o la de operación, 20 milis, ¿sí? Simplemente se sustituye. ¿Cuánto les da? $1.4 kiloohms. Correcto. Y esta sería la resistencia para que opere el diodo LED. Entonces, así es como uno hace el análisis de protección hacia los LED, ¿sí? Uno puede tener 2 o más LEDs
y puede variar. Entonces, este es el principio para las tiras LED que ustedes conocen de corriente alterna. Dependiendo del número de LEDs, van a tener el valor del resistor de protección a cada uno de ellos para que no, en este caso, no explote o no se funda. ¿Sí? Entonces, así sucesivamente, si yo les coloco, en vez de 30 volts, un voltaje grande, vamos a suponer de 100 volts, así tienen que encontrar ustedes la corriente, digo, la resistencia para proteger al LED con respecto a su corriente, ¿sí? Porque su diodo, su voltaje de operación no va a cambiar. Entonces, cuando ustedes tengan la necesidad de comprar un LED, ustedes se van a basar en potencia, ¿sí? Hasta ahorita solamente hemos hecho análisis donde no calculamos la potencia del LED. Bueno, del diodo convencional. Ustedes van a encontrar las nomenclaturas donde soportan 1 ampere, 2 amperes y así sucesivamente. Entonces, primero tendrán que hacer ese análisis cuando tengan esa necesidad de sustituir un diodo con respecto a la corriente que soporta. Eso va para todos los casos. En este caso de LED, su corriente de operación siempre va a estar en mili, o es una corriente pequeña. Pero si ya nos vamos a electrónica de potencia, los diodos de silicio, germanio y arsenuro de galio, ustedes van a detectar su operación por medio de la corriente máxima. En este caso, pueden haber circuitos donde ustedes necesiten un diodo de silicio, a lo mejor que soporte 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes, etcétera. ¿Queda claro? Entonces, ¿sí? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Bueno, otro caso. Si en el siguiente circuito yo tengo 2 o más fuentes, vamos para que me entiendan. En este circuito tengo una primera fuente, vamos a llamarla, y una segunda fuente. Todavía no les voy a colocar el valor para ver si tienen un diodo, vamos a llamarlo de silicio, una resistencia y una resistencia 2. En este tipo de circuitos, cuando ustedes tienen 2 fuentes y tienen un diodo, en este caso en serie, para la fuente E1, ¿el diodo conduce? ¿Sí o no? Sí. Entonces, de acuerdo a lo que han aprendido hasta ahorita, ¿qué tipo de valor debe tener E2 para que exista una corriente en esta malla? Negativa. Correcto. Entonces, en este caso yo le voy a dar un valor de 5 volts. Si en este punto
por X razón yo le coloco una fuente positiva, no es posible hacer un análisis porque estaría alimentando al diodo directamente. Bueno, sería inversamente. Entonces, al tener una polarización inversa, por lo tanto, por muy grande o pequeña que sea la fuente, si no es negativa, entonces automáticamente la corriente es cero. ¿Vale? Por el simple hecho de que la polarización del diodo no sea negativa y, en otras palabras, que en la polarización del diodo no sea directamente. ¿Sí? ¿A qué me refiero con directa? Como recuerden, en el ánodo y cátodo, en el ánodo que sea la parte positiva y en el cátodo que sea la parte negativa. ¿Sí? Con respecto a una alimentación de fuentes externas. Entonces, como en este ejemplo, si hay una corriente en el circuito, ¿cuál es la corriente total? Primero, quiero saber la corriente total y después los valores B1 y B2. Primero iniciemos con la corriente total. $14.3 volts. Correcto. Con respecto al voltaje. Ese voltaje que usted me está dando prácticamente es si yo lo tomara como P0 en este punto. Ese sería su voltaje correcto. Pero me interesa la corriente. ¿Cuál sería la corriente total? Profe, para sacarlo primero tengo que sacar la resistencia total, ¿no? Sí, pero están en serie. Y si dos resistencias están en serie, Se suman, ¿no? correcto. Por eso aquí les expliqué en este punto, o sea, cuando yo les pongo voltajes nodales, ustedes los pueden pasar a un circuito de este tipo para que le entiendan mejor. Entonces, la equivalencia de este circuito, yo tengo una fuente, en este caso de 10 volts. El primer resistor, como ya se sabe que sí conduce, convierto el diodo en una fuente de valor de 0.7 volts. Tengo la resistencia y en este se dan cuenta que es un valor negativo. Por lo tanto, de la misma fuente, pero ahora con valor negativo en este punto. Cierro circuito y este sería mi tierra. Entonces, a este punto, así como está, sería de 5 volts. Las resistencias no cambian, sería 4.7 kilos, 2.2 kilos. Y prácticamente lo que yo les estoy pidiendo, primero,
¿cuál es la corriente total o la corriente del diodo en este circuito? Serían menos 826.086 microamperes. No puede dar negativo. Así que cheque bien su signo. Serían 2.17 microamperes. Micro no. No puede ser micro, no. La corriente no es pequeña. Ah, A mí digo me, kilo. ¿Perdón? a mí me da 2.072 miliamperes. Correcto. Esa sí es la respuesta. Entonces, y del diodo, bueno, lo voy a hacer por partes para los demás que no entendieron. Entonces, queda claro que es una sola malla, entonces hay que respetar por dónde está entrando en la fuente, ¿sí? Entonces, para el primer caso, está entrando por el negativo con respecto a la de 10 volts, ¿correcto? ¿Sí me van siguiendo? Sí. Muy bien. Entonces, en este caso, para seguirlo con los dispositivos, sería 4.7 kilos de la corriente. Ahora, más 0.7 de la fuente del diodo, más 2.2 kilos de la corriente del diodo, menos 5 igual a 0. ¿Vale? Entonces, factorizo con respecto a la I del diodo. Entonces, I del diodo, 10 más 5 menos 0.7 entre, como ya la estoy factorizando, estamos hablando que sería la primera resistencia más la segunda resistencia, ¿sí? Entonces, 14.3 entre 6.9 kilos. Bueno, no, vamos a poner kilo. Entonces, ya de ahí aproximadamente lo que nos dio la compañera. 2. ¿Cuánto no? Me dijo, ya se me olvidó. 2.072. 2.072 miliamperes. ¿Vale? Entonces, esa sería la respuesta con respecto a la corriente del diodo. Bien, segundo caso. ¿Cuál es el valor entonces de B1 y B2? ¿Vale? Entonces, B1 no es más que, en este caso, la I del diodo o la corriente total por R1, ¿vale? Y B2, lo mismo, la corriente del diodo por la resistencia 2, ¿vale? Entonces ya tenemos la corriente. Como es la misma, estamos hablando de que es un circuito de una sola malla, la corriente es la misma en todos los casos. Entonces sería 2.072 mili en ambos casos. Y el valor de la resistencia 1, 4.7 kilos. El valor de la resistencia 2, 2.2 kilos. Entonces, ¿cuánto les da? B1 es 9.73 volts. Correcto. Y B2, 4.55 volts. Ok. Ahora, con respecto al valor
que, no sé si recuerdan el que nos dio la compañera, de 14.3 volts, es como si ese fuese mi voltaje de entrada. O sea, ya simplificando todas las fuentes. Entonces, si yo sumo esos dos voltajes, me tiene que dar los 14.3 volts. Esa sería una forma de comprobarlos con respecto a su fuente de entrada, equivalente. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, si en este caso solamente yo les pidiera, ahora sí, este valor como B0, se dan cuenta que son voltajes nodales. Vean la posición. Por eso les dije que era muy importante que ahora entiendan los voltajes nodales. ¿Cuánto vale B0? Si yo les pido el valor de B0. B0, ¿cómo lo sacarían si yo les tengo voltajes nodales? Recuerden, respetar el sentido de la corriente. 2, ya saben cuánto vale el voltaje en ese resistor. Simplemente aplicar la diferencia de voltajes. Entonces, Ya le había dicho, ¿no? no. El valor que usted dio fue el del simplificado. El del, como si fuera un equivalente de su fuente de entrada. No es 14.3. Porque recuerde que hay un voltaje nodal. Y recuerden que un voltaje nodal es referenciado a tierra. A ver, esto era cuando vimos los voltajes, esta parte de aquí, vean. Yo tengo dos voltajes nodales, B2, que si ustedes lo toman en cuenta ya lo conocen, y B1, que es el valor como si yo estuviera colocando B0, conocen R y conocen la corriente dependiendo de la dirección. Recuerden que aquí es muy importante la dirección. En este caso, para que sea positivo o negativo, estoy indicando que la corriente está yendo para acá. Entonces, si dan cuenta, es un juego de una ecuación simple. Entonces, en este ejemplo, lo mismo. Tengo un voltaje B0, si ustedes lo quieren ver así. Vamos a suponer. Aquí yo lo nombro como B0 y aquí tengo un valor de E2. E2 que ya conocen, que vale menos 5. Y en esta resistencia que es R2, yo ya conozco el valor del voltaje en R2. ¿Sale? Entonces, como ya conozco el valor de R2, yo le quiero dar este sentido de positivo, negativo. ¿Vale?
Entonces, el voltaje en R2, ¿a qué va a ser igual? Nada más para plantear la ecuación. ¿A qué es igual el voltaje R2? Es 2.2. No, dígame primero las ecuaciones. La variable que yo necesito para plantear primero mi ecuación. El voltaje R2, ¿a qué tiene que ser igual? A B0 menos E2. Correcto, B0 menos E2. ¿Sale? Por lo tanto, la problemática me pide B0, pues despejo B0. B0, ¿a qué va a ser igual? BR2 menos C2. No, no es menos. Perdón. Ajá. Más E2. ¿Vale? Pero ¿cuánto vale el voltaje R2? $4.55. Correcto. ¿Y E2 cuánto vale? Menos 5. Exacto. Entonces le voy a colocar el más y entre paréntesis menos 5. ¿Vale? Para que se entienda de que E2 en ese nodo vale menos 5. Entonces, ¿cuánto nos da? Menos 0.45 ¿Qué? volts. Volts. Y así de simple. Entonces, esta es la respuesta. Entonces, el voltaje en 0 vale menos 0.45 volts. ¿Vale? Entonces, es muy importante que entiendan esos voltajes nodales. ¿Vale? Así de simple. Profe, ¿puedo hacer grande la pantalla? ¿Así? Sí, así. ¿Alguna duda? No, profe. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. ¿Sale? Muy importante que entiendan cuando estoy colocando los voltajes nodales. ¿Vale?
Ok, entonces, primero, necesito saber cuánto vale B0. Y B0 lo voy a colocar aquí. Después, necesito saber el valor en este resistor. Y finalizo con saber la corriente. Vamos a correr en el diodo 1 y la corriente en el diodo 2. ¿Vale? Entonces, iniciemos. ¿Existe una corriente en el diodo 1 y en el diodo 2? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿Por qué? porque están conectados en, bueno, por ejemplo, la primera malla está conectada en positivo. Si lo seguimos con la segunda igual, están hacia el mismo lado. Perfecto. Entonces, al saber que hay una conducción, podemos transformar el circuito, ¿sí? Ya saben, lo pueden pasar como fuente. Entonces, el valor de B0, ¿a cuánto equivale? B0, ¿qué es igual? Entonces, por simple inspección, ¿cuál es el valor del diodo D2? ¿cuál es que, profe? Que no lo escuché. ¿Cuál es el valor del diodo número 2? ¿Es 0.7? 0.7. Entonces, como es ese valor, si se dan cuenta, es el mismo nodo que está hacia arriba. Por lo tanto, B0 vale 0.7 volts. Puesto que no hay ninguna resistencia que, vamos a suponer, que haya en este punto. Si hubiese una resistencia, entonces hay una diferencia de voltaje. Pero, si se dan cuenta, los diodos están en paralelo. Entonces, es un voltaje que no va a cambiar. Recuerden que los voltajes del diodo no cambian. Entonces, B0 vale 0.7 volts. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, está polarizado directo. ¿Sí? Entonces, B0 vale 0.7 volts. ¿Queda claro? Sí. Bien. Ahora, la corriente en el diodo 1. Si se dan cuenta, mismo caso. La corriente con respecto al diodo de I1 no va a cambiar con respecto a la fuente. Es como si ustedes omitieran esta malla, la omiten y les queda una sola malla. O pueden hacer esto, como lo vimos en el análisis
de 2 mallas. Bueno, este fue el voltaje nodal. Este, de 2 mallas. Como ya saben que son fuentes, o el circuito se comportaría como fuente, también es válido encontrar I1 e I2 directamente con la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Sí? En este caso me voy a concentrar en análisis directo, puesto de que no hay ninguna resistencia, entonces se me es más fácil analizarlo directamente. Pero si hubiese una resistencia, que obviamente más adelante se las colocaré, entonces no es posible hacerlo directo. Entonces sí tendrían que aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Sí? Entonces, aquí por simple inspección, I1 o I en el diodo 1, como les dije, queda una sola malla o omitiendo la segunda malla, queda como 10 volts. Obviamente ya aquí lo estoy haciendo directo, como si ya entendieran por dónde está entrando la corriente. ¿Sí? Entonces, 10 menos 0.7 entre 0.33 kilos, ¿cuánto les da? La corriente en el diodo 1. $28.181 miliamperes. ¿28 punto qué? 181 miliamperes. Correcto. ¿Sí? Entonces, esta sería la respuesta para el diodo 1. Ahora, recuerden, estos diodos para la corriente I2 es una prácticamente similitud porque están en paralelo. ¿Sí? Ya se sabe el voltaje V0. Y como se sabe el voltaje V0, es posible encontrar una corriente, pero no tienen el valor de una resistencia. Ahora, al no tener el valor de una resistencia, ustedes se ven obligados a aplicar un divisor de corriente. ¿Sí? Ese divisor de corriente no es más que una división. ¿Sí? Solamente aquí se aplica divisor de corriente porque no saben cuánto vale la resistencia interna del diodo. Entonces, este 28.181 miliamperes, hagan de cuenta que está entrando en este punto. ¿Sí? Si se dan cuenta, nosotros ocupamos el valor de la resistencia 0.33. ¿Sí? Entonces, ese valor del 28.181 es el valor de la corriente en esta parte del resistor. Entonces, si se dan cuenta, son dos diodos equivalentes. Por lo tanto, si yo quiero tomar este como I total va a ser igual a la suma de la corriente del diodo 1 más la corriente del diodo 2. Pero como lo son los mismos, ¿qué quiere decir? Que la corriente del diodo 1 es igual a la corriente del diodo 2, por lo tanto es igual a I total entre 2. ¿Sí? Entonces, como es igual, entonces 28.181 mili entre 2, ¿a cuánto equivale? 14.090 miliamperes. Y así de simple. Ahora, vamos a analizarlo por el método de mallas, solo para que quede claro
cómo es este análisis, que le voy a repetir. Esto fue prácticamente de forma directa, ¿sí? Yo encontré I total, encontré I1 y 2 directamente con su división. Entonces, aquí, como hice un cambio de variables, para que no se confundan, lo vamos a cambiar como I total. Y como I total. Y con respecto a I1, a I2, el diodo 1 y diodo 2. Ahora, lo voy a hacer por el método que vimos la semana pasada. ¿Vale? Bueno, voy a borrar esta parte. Y lo voy a tomar como I1 y 2. ¿Sale? Lo vamos a tomar como malla. Y a esta corriente la voy a tomar como IX. ¿Sale? Ahora, recuerden, yo le estoy dando esa dirección de IX. Entonces, IX, ¿a qué va a ser igual con respecto a las corrientes? Yo estoy tomando este como positivo y automáticamente este como negativo. IX, ¿a qué va a ser igual? ¿Sí lo recuerdan? No. Bien. Recuerden en este ejemplo. No, era el otro. Si yo quiero saber la corriente que hay en esta resistencia de 1 kilo, se dan cuenta el valor que hay en este punto. Vamos a suponer que este yo tomo como más, este yo tomo como menos. Yo les estoy dando la dirección prácticamente, vamos a poner de IX. Entonces, IX en esa dirección va a ser I1 menos I2, puesto que estoy indicando que demanda en esta dirección hacia abajo. Y el único que da hacia abajo en ese sentido es la I1. Si siguen la manecilla del reloj, I1 es la que manda. Si yo hubiese dado la dirección hacia arriba, como IX, entonces, ¿quién sigue en ese sentido? ¿I1 o I2? Quedaría IX es igual a I2 menos I1. Correcto, así de simple. Entonces, en este caso del ejemplo que estamos ahorita, ¿cómo le estoy dando la dirección? Hacia abajo, porque el problema de I de 1 está hacia abajo. Entonces, IX, ¿a qué va a ser igual? I1 menos I2. Así de simple, ¿sale? Entonces, I1 menos I2. Entonces, voy a empezar a hacer el análisis. Como este de aquí es una fuente, recuerden, yo puedo transformar mi circuito en una fuente. Entonces,
¿vale? 0.7 y 0.7. ¿Queda claro? Sí. Bien. Ahora empiezo mi análisis. Para saber I1, recuerden que todas las demás mallas las tomo como negativo, pero en este caso no hay ningún resistor que comparta un negativo hacia una segunda malla. Por lo tanto, es menos 10 más 0.33K más 0.7 porque está entrando por el positivo igual a 0. Y automáticamente tengo mi primera ecuación, ¿vale? Entonces, como aquí es de despejar I1 va a ser igual a ¿qué? Paso todo del otro lado, entonces 10 menos 0.7 entre 0.33K y en la misma ecuación que me quedó de la forma directa, ¿vale? Entonces, nos dio 28.181 mili. ¿Vale? Ahora, I2, observando las entradas, se dan cuenta, entra por el negativo de la primera fuente. Menos 0. No. Primero sería respecto a la fuente, menos 0.7. Entra por el negativo. Más 0.7. Como no hay prácticamente ninguna resistencia, se toma igual a 0. Entonces, al no tener una resistencia, no hay ninguna corriente o se supone que no hay ninguna corriente en esta parte del diodo. Entonces, si se dan cuenta, 0.7 más 0.7, ¿a qué es igual? 0. 0. Entonces, 0 es igual a 0. Ahora, matemáticamente hablando, no existiría una corriente en esta malla. ¿Por qué se divide entre 2? Si aquí, o en el caso anterior, en este caso, deducimos que sí hay una corriente debido a su fuente de entrada, ¿sí? Como hay una fuente de entrada demasiada alta, hablando de electrónica, sí es posible alimentar todos los demás dispositivos. Entonces, entra un análisis de una resistencia interna que hay en el dispositivo, ¿sí? Entonces, mi recomendación es, cuando ustedes tengan la necesidad de tener un dispositivo en paralelo con otro diodo, siempre colóquenle una resistencia, ¿sí? Los voltajes a través en paralelo siempre va a ser el mismo. Entonces, si dan cuenta, 0.7 y 0.7. Es el mismo. Recuerden el primer día de cuando hicimos este análisis. Si en dado caso el voltaje umbral es menor con respecto al voltaje de entrada, se toma como circuito abierto. Si se dan cuenta, si ustedes dependieran de este como fuente de entrada, vamos a suponer que yo tengo un voltaje de 0.7 y tengo un diodo del mismo valor, 0 o de silicio en este caso, para que se entienda.
técnicamente está llevando todo en la alimentación a este dispositivo. ¿Sí lo visualizan? Sí. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, existe una corriente que aquí sería 0 automáticamente. Si la fuente de entrada fuera de 0.8, entonces por lo menos habría un 0.1 volts de diferencia entre ellos. Entonces, en este análisis se toma como 0 la corriente. ¿Sale? Entonces, en conclusión, en la simulación, aquí les va a tocar hacer este tipo de análisis, vamos a suponer, porque para ellos no es posible que se le indique de que no hay una fuente mayor a ello. Entonces, así yo tenga 3, 4, 5 diodos, se va a dividir entre el número total de diodos, pero matemáticamente no existiría una corriente, ¿sí? Entonces, al momento de que ustedes se encuentren en esa problemática, ambos sería válido. ¿Por qué? Porque yo me voy a concentrar en la respuesta que ustedes me den como, al momento que haya un resistor, automáticamente va a haber una corriente, y esa corriente es la que voy a tomar en cuenta, ¿sí? Si ustedes me indican que I2 es 0 o I2 lo hacen de esta forma, ambos serían correctos. ¿Por qué? Porque uno, la matemática me está indicando de que no hay una corriente, y ya les expliqué por qué. Porque la fuente es igual a la alimentación del diodo. Por lo tanto, no hay un voltaje umbral que sobrepase. Recuerden que siempre va a ser mayor. No existe mayor o igual. ¿Sale? El voltaje de alimentación tiene que ser mayor que el voltaje umbral para cualquier elemento, ya sea de germanio, de silicio, arsenuro, de galio. Para cualquier elemento tiene que ser mayor. En este caso es igual, por lo tanto es 0. Pero me interesa que sepan encontrar la corriente total del circuito. Le voy a repetir, así yo les coloque 3, 4, 5 diodos, me interesa más que nada que entiendan que hay una corriente total en el circuito. ¿Queda claro? Sí. Ahora, vamos a hacer el análisis con LED. A ver si me entendieron esa parte. Tengo un dispositivo. Bueno, vamos a colocar una fuente más 8 volts. Vamos a suponer que tengo una resistencia R y parte. Voy a colocar para que me entiendan, los LEDs en paralelo. Es prácticamente la misma técnica, simplemente vamos a suponer que este sea de color verde. Y este sea rojo. Ahora, con respecto al diodo verde, es de 2 volts, ¿sí? Y el rojo lo vamos a llamar de 1.8. Lo primero que necesito que entiendan es, yo tengo que protegerlos, vamos a llamarlo de esta forma, de una corriente de 20 miliamperes. Los tengo que proteger de una corriente de 20 miliamperes. Primero, se entiende que hay un divisor de voltaje en este nodo, puesto que está agarrando para dos lados,
¿sale? ¿Hacia dónde va a conducir la corriente? Hacia el verde. ¿Por qué? Porque el diodo y la fuente están en positivo los dos. Correcto. Eso quiere decir que si yo quiero sacar el equivalente de este circuito, en este nodo, quedaría abierto. ¿Están de acuerdo todos? Sí. ¿Sí? Entonces, el voltaje del verde, vamos a tomarlo aquí, LED verde, es igual a 2 volts. Entonces, díganme ustedes, ¿qué valor debe de tener el resistor para que se proteja mi diodo verde? R, ¿a qué debe de ser igual? Serían 6 volts. No, me interesa la resistencia, no el voltaje. La resistencia. ¿Qué valor debe tener R para que se proteja mi LED? 300 ohms. Correcto. 300 ohms. $300 para que se proteja mi LED. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, así mismo caso, voy a volver a copiar este ejemplo. Vamos a cambiarle los valores. Así mismo caso, yo tengo, o yo coloque vamos a llamar esta R2, 120 ohms.
Ok, entonces, asimismo, necesito saber, ya que en este caso, está de esta forma, ¿hacia dónde va a conducir? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda o a ambos? Sería igual hacia la derecha, ¿no, profe? Hacia la derecha. Entonces, dígame qué pasa con R2. ¿No es a ambos, profe? No, vea la polarización de sus LEDs, de sus diodos, perdón. No nada más LED, los diodos. R2 quedaría igual y con los diodos sería un aislante, profe. ¿R2 qué? Quedaría igual con 120 ohms y los diodos se harían aislantes. Al revés. Los diodos ya sabemos que no van a conducir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si usted coloca, vamos a poner, en estos puntos, y aquí está la Tierra, vamos a suponer que coloca aquí. ¿Está conectada la resistencia a algo? ¿Sí o no? Estamos tomando como ejemplo R2. No. No, exacto. Es como si esa resistencia estuviera al aire. Por lo tanto, se ignora o se ignora esa parte de la malla. ¿Sí? Entonces, este circuito, para que le entiendan cómo se va a ignorar, es como si yo lo colocara de esta forma. 8 volts. Aquí. Esta sería mi R2. Como está colocado de esta forma, los diodos quedarían de así. Solo nada más para colocar el ejemplo. Pero los otros estarían respetándose su forma, ¿cómo es? Alimentado. Entonces, esta parte quedaría abierto, pocas palabras, y esa resistencia no tendría ninguna conexión. Por lo tanto, la corriente que se estaría manejando se iría hasta acá. Ese sería como su I total. ¿Sí? Entonces, al momento de que se considera de esa forma, este sería su circuito equivalente. ¿Sí? Ahora díganme ustedes, ¿cuánto vale la corriente? En este caso, para la resistencia R1. ¿Cuánto vale R1? Falta un dato, ¿no? ¿Cuál? El de el LED azul. Correcto. Lo vamos a tomar, el LED azul,
5 volts. Entonces, ¿cuál es la corriente? Que ya se concluyó de que sería en este tipo, la corriente en R1. ¿Cuánto dijo que iba a valer el LED azul, profe? 5. Serían 19.166 miliamperes. Exacto. 19.160. ¿Qué dijo? 6 miliamperes. Correcto. ¿Vale? Entonces, queda claro este análisis. Sí. Bien. Vamos a ver qué tanto entendieron con LEDs. ¿Alguna duda de este problema? Si no, para continuar. ¿No? Profe. Bueno. Bien, vamos a siguiente.
Primero, vamos a poner como ejemplo que el LED verde, el voltaje es igual a 2.2 volts. Entonces, la primera pregunta, ¿hacia dónde conduce la corriente? ¿Izquierda, derecha o ambas? Ambas, ¿Por qué? porque los diodos y la fuente están en positivo. Pues no, solamente conduce a un solo lado. Y quiero que me digan y analicen el por qué. Va hacia el Recuerden, lado izquierdo, ¿no? ¿a cuál? ¿Al LED o al diodo? Al diodo. ¿Por qué? Porque el LED tiene el principio, no sé, bueno, cuando entré estaba explicando lo de esos signos, dijo que creo que quedaban sin corriente, no recuerdo, pero por los signos que tiene el LED verde, deduje que es hacia el izquierdo. No, no tiene nada que ver. O sea, los signos con respecto a la polarización sí está bien. Los dos deberían de conducir, pero el diodo verde no conduce. Y mi duda, quiero que lo hayan entendido, es el por qué no conduce en el diodo verde. Recuerden los voltajes umbrales. Te lo vengo diciendo desde el problema anterior. ¿Por qué creen? El voltaje está siendo mayor a lo que tenemos en la fuente, que son 12 volts. Y lo tenemos como 22 volts, entonces... No son 22, son 2.2 volts. Ah, perdón. 2.2 volts. Voy a colocar bien. Yo, Diga. porque nuestro voltaje de entrada es en 12 volts y Ujú. entonces como es positivo, debe de ir hacia un positivo, es decir, empezamos de más a menos. Por lo tanto, si vamos hacia la derecha, que es el verde, está con más a menos, por lo tanto no conecta, es decir, está menos con más. No, sí está bien polarizado. Si se dan cuenta, es una fuente de positivo, entonces coincide con los positivos de aquí. Observen esta parte para los que tienen dudas todavía. En este punto, aquí, se los dije en este problema con este análisis. Vean, ¿por qué me dio I2 igual a 0? Aquí. Porque no tenía resistencia, ¿no, profe? No es por la resistencia. Bueno, era porque los dos diodos valen lo mismo y uno es negativo y uno es positivo, ¿no? No es que valga lo mismo. Si se dan cuenta, se lo expliqué en este punto. Como si yo tuviese una fuente de 0.7 volts y estoy alimentando un diodo de silicio. Les dije que prácticamente el silicio, o en este caso este diodo, absorbe todo lo de la fuente. Entonces les dije que sus voltajes umbrales tienen que ser mayor. No existe mayor o igual. ¿Sale? ¿Sí recuerdan esa expresión? Sí. ¿Sí? Les dije que tiene que existir un voltaje umbral mayor. ¿Sale? ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Entonces, ¿qué pasaría si en este mismo circuito
fuese el de un LED, que en este caso el verde. ¿Conduce o no conduce? No, ¿Por qué? porque es mayor el voltaje del LED. ¿Por cuánto? Por 1.5 volts. En este caso, por 1.5. Entonces, por esa razón, el diodo LED no conduce, porque está dependiendo de una fuente, que en este caso es el propio diodo de silicio. Y el diodo de silicio solamente me está aportando 0.7 volts. ¿Sí? Observen que está en paralelo. Por lo tanto, el equivalente de este circuito es abierto de esta parte. ¿Sí entendieron? Sí. Entonces, ya que entendieron, díganme cuál es el valor de B0. Serían 11.3. ¿Cuánto? 11.3 volts. Correcto. Bien. Entonces, B0 no es más que la diferencia de 12 menos 0.7 volts. Entonces, B0 es igual a 11.3 volts. Y eso es todo. ¿Queda claro? Sí. Bien. Ahora vamos a ver el último problema. ¿Sí? Quiero que quede claro todo acerca de las mallas. O en este caso, el método de malla, que para mí es el más convencional. Ok, el problema va a consistir prácticamente en encontrar todas las corrientes, ¿vale? Sobre todo porque quiero que quede claro la parte cuando están compartiendo una corriente, en este caso de un diodo, como por ejemplo,
Bien, en este caso, si existe una corriente tanto en la malla 1 como en la malla 2, ¿sale? Y si existe una corriente dentro de la, bueno, vamos a nombrar los diodos. Vamos a poner que este es diodo 1 y este es diodo 2. Si existe una corriente en el diodo 2, ¿sale? Cada diodo tiene una resistencia, por lo tanto, hay una corriente que pasa a través de ellos. Ahora, por simple inspección, quiero ver qué tanto han comprendido. ¿Cuál es el valor del voltaje en R1? Entonces, ¿cuál es el voltaje en R1? Si me equivoco, no me regaña. Dígame. No lo regaño. ¿Es igual de 20 volts? No, está en paralelo con respecto al diodo. Véalo. Por eso este mismo ejemplo con respecto a R1 es similar al de este punto.
En este caso, los dos dispositivos están en paralelo, pero aquí se trataba de que si conduce o no conduce. Aquí mi pregunta es, ¿cuál es el voltaje en la resistencia R1? Por eso me estoy enfocando nada más en esta segunda malla. ¿Qué voltaje tiene el diodo 2? El diodo 2 es de 0.7, ¿no? Volts. Exacto. Y como está en paralelo al resistor R1, por lo tanto, ¿qué voltaje tiene R1? 0.7 volts. Y por ley de Ohm ya se puede saber la corriente en R1. Así de simple. ¿Sí quedó claro entonces el concepto para los demás? Sí. Bien, entonces, este es el diodo 1, diodo 2. Voy a establecer las corrientes. Voy a llamar a esta malla, bueno, la primera malla. Por el resistor la voy a llamar como I2. Y aquí como I1. Ahora, en este caso, por simple inspección, R1 tiene un valor de 0.7 volts porque el diodo está en paralelo al resistor. Entonces, por lo tanto, I1 va a ser igual al voltaje, que en este caso del diodo 2, entre el resistor R1. Y el voltaje del diodo 2 es 0.7 entre 3.3 kilos. Entonces, I1 que va a ser igual. 212.121 microamperes. Exacto, 212. 121 microamperes. Correcto. Entonces, ya tenemos el valor de I1. Y mismo valor que hubiésemos obtenido si lo convertimos en fuente. ¿Sale? ¿Por qué? No tenemos ningún resistor, en este caso, en esta área o en el área de arriba, que comparta una posible conexión con I2. ¿Sale? Entonces, al no tener esa conexión, por eso I1 se hace como una malla independiente de I2. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Aquí yo hubiese convertido la fuente. Vamos a suponer que dice positivo, negativo, positivo, negativo. Hacen el análisis y llegarían a esta misma ecuación. ¿Vale? Entonces, de esta forma, se obtiene el valor I1. Entonces, I2, ¿a qué va a ser igual? Como, bueno, si lo hacemos por Kirchhoff, pasa lo mismo. Se suman los voltajes algebraicamente. ¿Sí? Entonces, I2 va a ser igual a ¿qué? Con respecto a los voltajes, voy a tomarlo como voltaje de entrada menos el voltaje del diodo 1 menos el voltaje del diodo 2 entre R2. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Entonces, sustituyendo, estamos hablando que sería 20 menos, bueno, ya sería 1.4, si están de acuerdo que se suman los dos diodos. ¿Sí? Sí. Entre 5.6 kilos. Entonces, I2 ¿a qué es igual?
3.321 miliamperes. Correcto. ¿Vale? Ahora, me interesa saber, ya que entendieron esa parte, aquí, la corriente en el diodo 2. Vean la dirección que le estoy dando. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Con respecto a las corrientes nada más. Y del diodo, no se puede colgarlo aquí. Y del diodo 2, ¿a qué va a ser igual? I1 menos I2. No, I2 menos I1, ¿no? correcto. I2 menos I1. Entonces, sustituyendo, I del diodo 2, y del diodo 2, ¿a qué es igual? 3.108 miliamperes. Y así tenemos todas las corrientes en este circuito. ¿Vale? ¿Alguna duda? No, profe. Perfecto. Para la siguiente clase, lo voy a tomar el tema de esto mismo, pero ahora en corriente alterna. De pronto lo dejaré hasta aquí para que no exista un derrame cerebral de tantos números. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, yo les asignaría una actividad acerca del tema de hoy. Ustedes son 552, ¿cierto? Trata de lo mismo que vimos hoy. Obviamente, tener en cuenta cuáles son los voltajes nodales. Y la próxima